Mi nombre es José Barón, soy el consultor especializado de Adobe para X System Limitada y pues les doy la bienvenida a este webinar que hemos denominado Gestión de Software Agilizada. Bueno, para empezar entonces, ¿qué ocurre cuando somos los encargados del software dentro de las empresas? ¿Mm? Normalmente podemos hacernos alguna de estas preguntas. Si seguimos activando nuestros productos a través de un número de serie. Entonces, no solo qué ocurre cuando efectivamente lo tenemos que activar a través de números de serie, sino cómo se lleva ese control a través de un Excel, en fin. ¿Qué ocurre cuando nos piden de pronto un informe de cuántas licencias, de qué productos tenemos? ¿Cómo sabemos quién tiene instalado nuestro software? ¿Qué ocurre cuando tenemos que instalar el software en muchos usuarios y pues básicamente la misma configuración? Y lo mismo, ¿qué ocurre cuando nuestros usuarios tienen dudas del producto y bueno, cómo se las resolvemos si de pronto van mucho más allá de nuestro alcance? Entonces, afortunadamente, tenemos toda esta parte de control, bajo control, y es lo que vamos a ver hoy dentro de nuestro webinar, cómo podemos gestionar ese software de una manera mucho más ágil. ¿Mm? Entonces, hay un primer punto que quiero que tengamos en cuenta acá, también de pronto complementando lo que hemos visto con los webinars anteriores, que Donna les comentó. La idea es que al final, ya con la grabación de este webinar, les vamos a enviar, digamos que ya la información recopilada de, de esta serie de 5 webinars, pues, por si los quieren revisar, por si se perdieron algo, quieren volver a ver algún detalle, entonces, súper por ese lado. Ok, entonces, recapitulando ese valor que tiene Acrobat DC, pues tenemos varios elementos importantes, ¿sí? Dentro de la parte de gestión de licencias, pues lo que vamos a poder hacer es ese seguimiento a la asignación que tenemos y pues lo interesante es que lo vamos a poder hacer en tiempo real, ¿sí? Aquí digamos que ya no es la idea de pronto pensar en cuánto nos vamos a demorar haciendo de pronto un informe, en fin, sino que lo vamos a poder hacer obviamente de manera real. ¿Listo? Por otro lado, pues podemos hacer la reasignación de ese licenciamiento en cualquier momento, ¿sí? Entonces poder hacerlo de una manera supremamente fácil. Lo mismo, necesitamos hacer la reasignación, simplemente es asignar el usuario y ya. Y pues nos quitamos ese dolor de cabeza de los números de serie. ¿Mm? Otros dos puntos importantes, obviamente, que tengamos el acceso a esas actualizaciones de software durante la suscripción en el mismo momento en el que salgan y que tengamos esa asistencia técnica incluso directamente desde el fabricante. Simplemente también como para recordar esas ventajas de Acrobat DC que hemos visto durante estos webinars anteriores, pues todo el tema de trabajo desde escritorio, desde una tablet, de un smartphone, incluso desde la web, poder realizar acciones como no solo la creación, sino la edición, exportación, combinación y organización de páginas a través de la web y de los mismos dispositivos móviles, poder colaborar a través de plataformas que son nuestro día a día como Microsoft Teams y también poder integrarnos a otras plataformas, no solo de Microsoft como 365, como OneDrive, como el mismo Office 365 y el mismo SharePoint, sino también a otras plataformas como Google Drive y Box. Y bueno, ¿qué es lo que vamos entonces a ver en nuestro webinar de hoy? Vamos a hacer una comparación rápida entre Acrobat DC para equipos y Acrobat DC para empresas. Esto se basa mucho en lo que es nuestra consola de administración, entonces vamos a ver ahí, enfocarnos mucho en esa consola, ver cómo es el manejo de los usuarios, incluso algunas dudas que surgen muchas veces de los tipos de identidades que se manejan dentro de los productos de Adobe. Eso lo vamos a aclarar hoy. Vamos a ver cómo se crean y se personalizan rápidamente esos paquetes de instalación y cómo es la experiencia del usuario final. ¿Listo? Es que tenemos acá, importante para tener en cuenta, en realidad no son dos versiones de Acrobat DC, sino esto parte la diferencia de
la consola que se tenga de administración. ¿Listo? Entonces, si pensamos en organizaciones pequeñas, medianas, bueno, que necesitan esos flujos de trabajo en sus equipos, en sus dispositivos móviles y web, podemos pensar en que podemos tener Acrobat DC a través de una consola o un contrato para equipos, o lo que muchos ahí también escuchan ahí el término en inglés es for teams, ¿sí? La otra opción es que si tenemos unas organizaciones de un tamaño un poco mayor y que necesitamos ese control sobre la gestión de identidades, que eso ya lo vamos a aclarar, temas de servicios, de seguridad y con ese acceso a esa asistencia técnica, digamos, en un nivel superior, pues podemos tener Acrobat DC a través de una consola para empresas o una consola enterprise. ¿Listo? Importante entonces saber qué es esa consola de administración. ¿Sí? Entonces, básicamente esa consola, ya ahorita la vamos a ir viendo en el camino, entonces, esa consola es la que nos permite administrar nuestro licenciamiento. ¿Sí? Tiene algunos elementos puntuales que incluso voy a ir ingresando acá a nuestra página de Adobe. Cuando un usuario ya es administrador, lo que ocurre es que va a poder ingresar a la parte de verificar esa y administrar esa empresa. ¿M? Y va a poder tener acceso entonces a las consolas de administración de las cuales es usuario. Sí, entonces, esto es la consola de administración de Adobe, donde no solo manejamos qué productos tenemos, qué usuarios, en fin, para temas administrativos. Eso es lo que nos permite. Entonces, por ahí tenemos una visión general o un overview, ¿sí? Donde miramos toda la parte y cada uno de los elementos que ya ahorita vamos a ver en detalle, todo lo que son productos, usuarios, paquetes, en fin. Esto ya lo vamos a ver acá, más en detalle uno a uno. Y para esto es importante tener en cuenta esto que se denominan los tipos de identidades. Básicamente, ¿por qué? Porque dependiendo no solo la consola que se tenga, si es para equipos o si es para empresa, voy a poder utilizar una u otra identidad. ¿Vale? Entonces, si nuestra consola es una consola para equipos, vamos a poder utilizar solo lo que se denomina Adobe ID. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá, en nuestra consola de Creative Cloud y Acrobat DC para equipos, solo vamos a poder utilizar Adobe ID. ¿Mm? Si tenemos Acrobat DC a través de una consola Enterprise o para empresas, sí vamos a poder utilizar los otros tipos de identidad. Y para no ir más allá, ¿qué es la identidad? Es la manera como yo me autentico o que inicio sesión en los productos de Adobe. ¿Listo? Entonces, ahí importante tenerlo en cuenta. Importante acá tener en cuenta que obviamente el Adobe ID es una cuenta que es más de uso personal, que igual la podemos utilizar para los productos de Adobe, pero que por ser una cuenta personal, quien la controla es el usuario. ¿Sí? Entonces, no me acuerdo de mi contraseña y tengo un Adobe ID. Como usuario, puedo solicitar ese cambio de contraseña. ¿Sí? Y es, digamos que está en poder del usuario poder hacer. ¿Mm? Y esto quiere decir que cualquier persona del común puede crear un Adobe ID. ¿Mm? En cambio, para las cuentas de empresa existen otros tipos de identidad que son Enterprise ID y Federated ID. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Pues que estos tipos de identidades sí son propiedad y son controladas por la organización o la compañía. Entonces, cualquier reseteo de contraseña, pues lo maneja la compañía, en fin. Y bueno, básicamente aquí también la diferencia entre estas dos es si nosotros tenemos algún tipo de sistema de administración de identidades, como por ejemplo un Active Directory de Microsoft, ¿sí? O por ejemplo en la nube, un Azure Active Directory, pues lo podemos integrar a través de un Federated ID, que es como el tipo de entidad más alto y que maneja la mayor seguridad. ¿M? Si no me interesa hacer la integración con un sistema como Azure Active Directory, pues lo puedo hacer a través de Enterprise ID. ¿Mm?
Ahí igual, si en algún momento ustedes quieren que revisemos este tema más en profundidad, pues simplemente se comunican con nosotros y con mucho gusto podemos revisar cuál es el requerimiento y pues em, poder ver cómo los podemos apoyar. Listo, entonces teniendo claro inicialmente esa parte de identidad, hay que tener en cuenta que efectivamente existen dos tipos de esta consola, ¿sí? Hay una for Teams y hay otra for Enterprise, o la de equipos y la de empresa, ¿sí? Dependiendo el tipo de consola, pues va a tener más o menos opciones, que eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿M? Importante entonces acá esas características y diferencias. Si nosotros nos vamos entonces a la información general, ustedes ven que acá yo tengo una X-System limitada Enterprise, está nuestra consola Enterprise, y tengo una X-System limitada normal. ¿Mm? Básicamente, en esa página inicial de Overview, pasarla aquí a español, lo que vamos a ver es la información general de nuestra cuenta, ¿sí? ¿Qué productos tenemos? En fin, cuántos usuarios, cuántos administradores. Esa es como la información que vemos acá dentro de la información general, tanto dentro de nuestra consola para equipos como nuestra consola Enterprise. Es básicamente lo mismo. ¿Mm? De pronto, en los enlaces rápidos puede cambiar. Por aquí hay un tema en nuestra consola Enterprise que tiene que ver cómo configurar Enterprise ID o Federated ID, y en la consola para equipos ya no aparece ese tipo de información. ¿Listo? Entonces, es lo único que debemos tener en cuenta acá. Si vamos ya un poco más allá, y es en el tema de productos, ¿m? Entonces, aquí sí vamos a encontrar unas diferencias interesantes. Cuando hablamos acá de productos, yo tengo aquí, tenemos dentro de nuestra consola tanto Acrobat, tanto dentro de la consola Teams como de la consola Enterprise. Si yo entro aquí a mi producto de Acrobat Pro DC dentro de la consola Teams, pues básicamente, ¿qué voy a poder hacer? Simplemente adicionar los diferentes usuarios que tenga para ese número de licencias que requiero. ¿Sí? Pero si vamos a nuestra consola Enterprise, al tema de productos, y si específicamente voy a Acrobat, ya vamos a ver una diferencia interesante. Y es que voy a poder manejar unos perfiles de productos. ¿Mm? Entonces, estos perfiles de productos, ¿a qué hacen referencia? A que yo pueda tener una configuración especial dentro de los perfiles, o más bien dentro de los productos que yo vaya a asignar. Entonces, si yo creo, por ejemplo, acá o verifico esta configuración predeterminada de Acrobat, me dice, listo, esa configuración predeterminada ya tiene unos usuarios. Eso quiere decir que por configuración yo puedo, o por perfil, yo puedo tener asignados unos usuarios. Puedo tener delimitados unos administradores, que son quienes específicamente van a administrar ese perfil de producto. Y puedo también manejar una configuración como tal de ese perfil. Me dice, mira, ese es un nombre, en fin, tienes una cuota de licencias. Entonces yo podría decir, listo, para el control, configuración predeterminada de Acrobat, yo necesito que máximo sean 10 licencias. ¿Mm? Y también puedo ver cuáles son los productos, o más bien los servicios que voy a habilitar. Aquí hay un punto bien interesante, y es que si hay una configuración o hay una consola donde tenemos Acrobat y también tenemos Adobe Sign, dentro de la consola o dentro del perfil de Acrobat, lo ideal es que se deshabilite esta opción de Adobe Sign. ¿Sí? Ahí como para que lo tengan en cuenta. Dentro de Acrobat tenemos como una versión individual de Sign. ¿Sí? Entonces, que tiene 150 transacciones y otra serie de condiciones eh, también importantes. ¿Mm? Entonces, eso es muy interesante porque yo podría crear un nuevo perfil, ¿sí? Donde digo, por ejemplo, Acrobat con todos los servicios. Entonces puede que haya usuarios dentro de Xsystem que no vayan a utilizar Sign. Eh,
la aplicación completa, sino que utilicen el sign de Acrobat. Yo lo puedo dejar acá, perfecto. Puedo decir, ¿sabes qué? Mira, esos van a ser entonces 15 usuarios y les voy a habilitar todos los servicios. Entonces, ese nuevo perfil lo puedo crear a través de mi consola Enterprise y a ese perfil es a donde yo puedo venir y asignarle los usuarios y también definir quiénes son las personas que lo van a administrar. ¿Sí? Eso es muy, muy importante ahí para tenerlo en cuenta. ¿Mm? Normalmente ya dentro de la consola final de un cliente, pues desde acá también vamos a poder agregar más licencias. ¿Ok? Si se requiere, tenerlas disponibles de una vez. ¿Mm? Y lo que ocurre es que a nosotros, ya como reseller, pues nos llega esa notificación, mira, esta empresa ha agregado una nueva licencia, ya para que se formalice el tema, en fin, una orden de compra, todo el proceso que se necesite realizar. ¿Listo? Esto obviamente dentro de la consola de Teams no lo vamos a tener. Solo vamos a tener la opción de cuáles son los productos que tenemos y pues para esos productos, listo, ¿qué incluyen? ¿Mm? Y lo mismo, ¿qué usuarios vamos a tener? Sí, que eso también ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, esa es la otra parte interesante. Cuando hablamos de usuarios, entonces es poder tener el control de quiénes tienen ese licenciamiento. Si aquí rápidamente a través de nuestra consola nos dice quién tiene las licencias de Acrobat Pro DC de nuestra consola de Teams. Fíjense, aquí están. No es necesario ni siquiera que de pronto ustedes digan, no, vamos a copiar esto con un pantallazo, en fin, no. Desde acá ustedes pueden inclusive exportar su lista de usuarios. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Lo exportamos, por ejemplo, a un CSV. Voy aquí a abrirlo dentro de directamente un Excel. Y ya tenemos aquí los usuarios que tienen ese licenciamiento. ¿Mm? Que en algún momento a algún usuario hay que quitarle la licencia o hay que deshabilitarla. ¿Sí? Lo podemos hacer perfectamente en cualquier momento. Simplemente es tomar ese usuario y eliminarlo de acá. ¿Mm? Entonces ya nos quedaría acá esa licencia disponible. Además de que aquí rápidamente tenemos un reporte, ¿no? ¿Cuántas licencias tenemos en total y cuántas tenemos utilizadas? ¿Mm? Si nos vamos al tema de Enterprise, entonces acá también vamos a encontrar esa información y acá vamos a encontrar como esos tipos de Adobe ID que podrían ser, como les decía, entonces no solo Adobe ID, sino también que sea un Federate ID o un Enterprise ID. ¿Listo? Y aquí importante para que lo tengan en cuenta, en las dos consolas ustedes pueden llegar a crear usuarios a través de un archivo CSV. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, digamos que hicimos un cambio dentro de Xsystem eh, y ahorita vamos a ver un poco ese tema de por dónde vemos el tema de cambio de identidades y decimos, no, ya vamos a comenzar a utilizar Federate ID para integrarlo con nuestros servicios de Azure Active Directory para que la cuenta con la que inician los usuarios dentro de Adobe pues sea la misma con la que inician dentro de sus equipos. ¿Mm? Entonces podríamos perfectamente acá decir, ¿sabes qué? Necesito editar el tipo de identidad mediante un CSV. Entonces lo que dice acá es, ok, necesito descargar esa plantilla, necesito descargarla obviamente con los usuarios actuales y voy a abrirla acá directamente dentro de este Excel, ¿sí? Que recuerden que es un archivo CSV. Y acá simplemente con cambiar acá el tipo de identidad, por ejemplo, poderle colocar, no, este usuario ya es un Enterprise ID, por decir algo, un Federate ID, guardamos nuestro archivo y a través de esta consola, entonces podemos subir el archivo para hacer la edición de esas identidades rápidamente. ¿Mm? Si necesitamos, adquirimos, no sé, 1000 licencias y necesitamos asignarlas,
Lo más pronto posible, pues podemos añadir esos usuarios mediante un CSV, asignando de una vez el licenciamiento y pues efectivamente ya vamos a poder agilizar mucho ese trabajo. ¿Mm? Lo mismo podemos llegar a editar esos detalles de los usuarios. Entonces, no sé, es que hay muchos usuarios que de pronto no colocaron sus datos como eran, no aparece su nombre, no aparece, en fin, algún otro tipo de dato, pues podemos hacer aquí la importación, hacer efectivamente, por ejemplo, acá el ajuste de los códigos de país para que todos estén en Colombia. En fin, poder ver cuál es la configuración de productos que se tienen y eventualmente desde aquí también asignarle algún otro tipo de producto. ¿Sí? Entonces, eso es bien interesante y desde aquí también podríamos decir quién es incluso administrador o no dentro de nuestra consola. ¿Mm? Entonces, esa gestión de usuarios se hace mucho más ágil de esta manera. ¿Sí? Aquí de pronto también les doy un par de tips. Es mejor que cuando se van a hacer estas ediciones de, de usuarios, lo hagamos en nuestra consola en idioma inglés, ¿vale? Para evitar, nos hemos dado cuenta que a veces ocurren ahí algunos inconvenientes. ¿Listo? Y otro punto importante para tener en cuenta es que como estos son archivos CSV, eso quiere decir que son valores separados por comas, eso es lo que quiere decir la extensión CSV, que si nosotros tomamos esto y lo abrimos a través de un bloc de notas, voy a decirle acá que voy a editar los detalles y si voy a guardar esto, si de pronto lo guardo aquí en el escritorio y ese archivo CSV de pronto lo quiero abrir es con un bloc de notas para que ustedes lo vean acá. Entonces fíjense que todo está separado por comas, ¿sí? Muchas veces cuando se descargan estos archivos, al ir a abrirlos dentro del Excel, no nos funciona correctamente. ¿Mm? Entonces, el primer tip del día es que ustedes puedan ir a su panel de control, puedan ir acá a regiones y reloj y cambiar cómo se manejan los formatos de número. ¿Listo? Como en mi caso yo tengo acá Windows en inglés, pues no tengo ese problema, pero normalmente lo que ocurre es que nosotros tenemos acá español de Colombia. ¿Listo? ¿Y qué es lo que ocurre dentro del español de Colombia? Que lastimosamente el separador de listas es punto y coma. ¿Sí? Entonces lo que les recomiendo es que si les llega a ocurrir algo, algún problema con esa parte de esos archivos CSV, déjenlo acá como español de México. En México sí tienen el separador de listas, digamos, más universal, que es la coma. ¿M? Entonces, esa es simplemente una recomendación y con eso se van a quitar ahí muchos dolores de cabeza en esa parte de administración de usuarios. Listo, entonces eso es en realidad lo que podemos hacer desde acá. Sí, acá rápidamente ya sabemos qué usuarios tienen producto, qué usuarios no. Lo mismo, podemos en algún momento remover usuarios, añadir nuevos usuarios, en fin, entonces esto nos agiliza el tema y no tenemos que estarnos preocupando por un tema de números de serie. ¿Mm? ¿Qué más tenemos por acá? De una manera interesante, el tema de generación de paquetes y de instaladores. Cuando nosotros vamos a cualquiera de las dos consolas, voy a ir primero por la consola de Teams, vamos a encontrar acá lo que son los paquetes y también ahí para que vayamos viendo esas diferencias. ¿Mm? En las dos consolas, entonces en realidad nosotros podemos crear los paquetes que se requieran. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Acrobat, pues aquí ya hay unas plantillas que ya tiene Adobe predefinidas. ¿Sí? Por ejemplo, acá.
Necesitamos un instalador de Acrobat, perdón. Desde acá ya lo podemos tener y descargarlo y este paquete ya de instalación ya está actualizado. ¿Mm? ¿Qué es lo que ocurre por acá? Pues que, por ejemplo, este es para Mac. Entonces digo, ok, este de pronto no me sirve, pero podría tomar el de Windows. Aquí ya me aparece en inglés, de pronto lo podría yo personalizar. ¿Sí? Y digo, ¿sabes qué? No, lo necesito es en español. ¿Listo? Ese paquete, por defecto, obviamente va a tener Acrobat y va a tener la aplicación de escritorio de Creative Cloud para todo el tema de inicio, actualizaciones, en fin. Podría elegir complementos, digamos que esto aplica mucho más es para Creative Cloud. ¿Sí? Inicialmente con Acrobat por ahora no tenemos complementos. Opciones de si quiero, por ejemplo, deshabilitar la sincronización de archivos si lo quisiera hacer. Si de pronto no quiero que el usuario instale actualizaciones, qué sé yo, lo podemos entonces habilitar o deshabilitar. Acá hay bastantes opciones. Y pues si se habilita esta opción de autoservicio, eso quiere decir que el usuario en cualquier momento podría también instalar esas actualizaciones o eventualmente alguna aplicación adicional. ¿Mm? Listo, acá ya nuestro paquete va a quedar en español de México, se va a poder compilar y al finalizar la compilación, perdón, lo que voy a tener es ese paquete o ese instalador que voy a poder utilizar dentro de la máquina del cliente. ¿Sí? Entonces, lo mismo, pensemos en varios usuarios que van a necesitar Acrobat. Entonces, no estar instalando uno por uno o más bien descargando uno por uno, sino que podamos tener un paquete, que es nuestro paquete que ya se instala de manera silenciosa. ¿Mm? Entonces, eso es bien, bien importante. Aquí ya cuando se termina la compilación, ya lo que vamos a tener es la posibilidad de descargar ese paquete ya compilado para poder instalarlo en las máquinas que se requieren. ¿Mm? Entonces, eso bien, bien interesante. Hay otra opción que también tenemos, que déjame un segundo, verificamos por acá. Acá es comprimir este que es nuestro instalador ya offline de nuestro Acrobat. ¿Listo? Entonces, lo que podemos hacer acá es, bueno, fíjense que acá ya tengo la opción para descargar ese instalador. Entonces, luego de creado el paquete, ya él automáticamente me dice, bueno, ¿quieres descargarlo? Lo puedo descargar y ya lo puedo tener habilitado. ¿Listo? Hay otra herramienta interesante que también se tiene, digamos aquí en herramientas está este DC Customization Wizard, ¿m? Que también lo tenemos dentro de Enterprise, ¿sí? Y acá dentro de Enterprise, entonces hay alguna ventaja y es que cuando creamos un paquete podemos crear el paquete de autoservicio que solo tiene Creative Cloud y que le permite al usuario crear o descargar cuál es el producto que va a instalar. O el paquete administrado que sí es parecido a lo que estamos nosotros viendo, ¿no? Necesitamos algo de Windows o para Mac, necesitamos que esto sea en español. Necesito, por ejemplo, el producto de Acrobat. ¿No? Acá, listo. Sin necesitar algunos, si tuviera obviamente Creative Cloud, pues acá están disponibles todos los productos. Lo mismo, elegimos complementos y acá crearíamos ese paquete. Pero si vamos a herramientas como por ejemplo el DC Customization Wizard, ustedes lo pueden descargar, ¿sí? Es un producto bastante pequeño. Y con este producto, ¿qué podemos hacer? Esto es otra manera, digamos que una manera que nos permite ampliar mucho más opciones de cómo queremos, digamos que personalizar ese instalador de Acrobat, ¿sí? Entonces fíjense que acá me dice, ok, mira, bienvenido a este wizard. En fin, acá hay una serie digamos, de ayudas si la quieren
revisar. Y lo que voy a hacer es que para esto es necesario haber descargado pues el instalador como tal de Acro, ¿sí? ¿Cómo lo podemos descargar? Entonces ustedes pueden buscar acá Acrobat DC, por ejemplo, offline download. Y si quieren ahorita ahí en el chat les coloco el link. Desde acá, ustedes ya rápidamente encuentran dónde van a estar los instaladores offline, tanto para Windows como para Mac, de Acrobat Pro, de Acrobat estándar. En realidad estos dos son exactamente el mismo instalador, solo que cuando iniciamos sesión, pues se sabe si es Pro o si es estándar. Enviárselos y se los voy a dejar ahí en el chat por si están interesados en ese enlace. Una vez que nosotros tengamos descargado este instalador, lo que vamos a tener es algo como esto. Entonces, nuestro instalador ya descomprimido tiene esta parte. ¿Listo? Y lo que voy a poder abrir dentro de nuestro DC Customization Wizard es precisamente el paquete de instalación o el MSI. Solo ese Acrobat Pro MSI. ¿Listo? Y acá es donde efectivamente podemos hacer o configurar una cantidad de opciones interesantes. Sí, entonces, no sé, dentro de la instalación, ¿sabes qué? Suprime el diálogo del acuerdo de licencia para que el usuario no tenga que, eh, digamos que, verlo y decirle aceptar, sino que ya se acepte por defecto. Dentro de las opciones de instalación, entonces lo queremos hacer de manera silenciosa para que el usuario no esté verificando y haciendo clic de pronto. Podemos de una vez definir que esto lo vamos a colocar en español, en fin, y pues una cantidad adicional de opciones que podríamos llegar acá a administrar. ¿Sí? Entonces, lo mismo, si en algún momento tienen alguna inquietud con esta parte, pues nos pueden comentar y con mucho gusto nosotros los podemos apoyar. Al finalizar, simplemente uno lo que haría es, ok, ¿sabes qué? Guardo ese Acrobat MSI. Lo que él hace es que, obviamente, dentro del instalador, pues hizo la modificación del archivo MST, que es como el que tiene la configuración para instalar ese MSI, y ya tendríamos entonces nuestro instalador aquí offline para poderlo instalar en cada uno de los clientes. Entonces, eso también muy interesante que tenemos ya de pronto en otras partes de esa consola. Entonces, bueno, aquí obviamente está nuestra cuenta con información importante, de pronto de cuál es nuestro número de VIP, en fin, ¿sí? Qué licencias tenemos, cuándo se vence nuestro plan, en fin, eso es muy importante ahí para tenerlo en cuenta. ¿Mm? Eso va a ser lo mismo para las dos consolas, donde encontramos allí nuestra información tanto del contrato como de qué acuerdos se tienen. Y pues ya vendríamos aquí a nuestra parte de configuración. ¿Mm? Aquí hay algo que se ha incluido recientemente y es estas perspectivas donde se tiene un registro de auditoría de qué es lo último que se ha hecho eventualmente en las últimas fechas. ¿Sí? Y de pronto empezar, ¿sabes qué? ¿Qué ha pasado acá? De pronto desde el 2 de septiembre hasta el día de hoy. Entonces acá se ha eliminado este producto, se ha cambiado, en fin, quién lo ha hecho. Esto es un punto importante y esto también se tendría dentro de la consola Enterprise. Si ya vamos a configuración, entonces aquí ya encontramos una diferencia también importante entre las dos consolas, tanto la de Teams como la de Enterprise. Y lo primero que vamos a ver acá es que no hay opciones de identidades adicionales. Y acá vamos a ver unos contactos de seguridad, digamos que en el momento en que, no sé, el administrador ya no tiene acceso, a quién podemos eh, contactar, en fin. Eso es una parte interesante. Esa configuración de consola, entonces, ¿qué nombre en realidad tiene
organización, si le vamos a colocar una nota que informe a todos los usuarios que cuando se les ha asignado una licencia, pues que tengan esa nota presente. Y los registros de contenido, pues eventualmente ver si se ha compartido contenido. Entonces, ¿qué informes efectivamente podemos generar acá? Hacemos, por ejemplo, del mes anterior al día de hoy. Entonces, por acá hay un tema donde se está procesando y ahorita entonces lo revisamos, ¿sí? Pero acá dentro de nuestra consola Teams, nuestra parte de configuración es muy sencilla. ¿M? Si vamos ya a nuestra consola Enterprise, entonces esa parte de configuración también tiene una serie adicional y es empezando por la parte de identidad. Poder decir, ¿sabes qué? Necesito, por ejemplo, agregar un dominio. Entonces, listo. Necesito aquí añadir el dominio, por ejemplo, de xsystemla.com. Listo. Y obviamente acá necesito hacer una validación. ¿Sí? Esta validación, ¿cómo se hace? Pues en donde tengamos configurado todo el tema de nuestro DNS. Por ejemplo, nosotros que tenemos todo el tema con Azure, pues allá lo haríamos para hacer esa validación. Y asimismo, ¿cómo vamos a hacer esa parte de pronto creación de bien sea Enterprise ID o bien sea un Federated ID para hacer esa integración con nuestro directorio activo? ¿M? Si yo creo acá, por ejemplo, eh, de Azure Active Directory de Xsystem. ¿M? Digo, ¿sabes qué? Lo que quiero es un Federated ID. Es acá tenemos estos proveedores inicialmente donde podamos decirle, ok, ¿sabes qué? Lo voy a hacer a través de Microsoft Azure. Y pues acá obviamente tendría que iniciar sesión dentro de mi tenant de Microsoft, ¿m? Para hacer esa configuración. Lo mismo, digamos que ese tipo de configuración, si ustedes las requieren, pues pueden consultarnos a nosotros para hacer esa configuración como tal. ¿M? Acá, dentro de la consola Enterprise, también se puede especificar esa configuración de activos, cómo se van a manejar. Por ejemplo, entre Xsystem solo podemos compartir activos, si lo quisiéramos manejar así, solo entre integrantes de la organización. Si no los podemos compartir, por ejemplo, hacia usuarios externos. Entonces, podría configurarlo desde acá. Y si son usuarios de confianza, pues, por ejemplo, yo puedo crear aquí unos dominios autorizados. Sí, no sé, por ejemplo, con una de las empresas con las que trabajamos muy de la mano, con Vimtech, entonces acá podemos añadir el dominio de vimtechlea.com y listo. Ya entre las dos empresas podemos compartir de una manera muy interesante contenido, ¿sí? Y con la seguridad de que obviamente solo lo estamos compartiendo entre nosotros. ¿M? Entonces, eso muy importante para tenerlo en cuenta. Y pues acá también un punto importante para todo lo que es cifrado de la información. Entonces, eh, en nuestro mundo, donde hay todo el tema de hacking, en fin, pues podemos efectivamente cifrar nuestro contenido para que cuando viaje, pues el contenido vaya cifrado. Si durante el transporte de esa información de un punto hacia otro, esa información es interceptada, pues ya la información está cifrada, la persona que la intercepta no podría hacer nada. ¿M? Entonces, por eso es importante acá en este punto tener en cuenta esas diferencias entre una consola Enterprise y una consola para equipos. ¿M? Y finalmente tenemos el tema de asistencia técnica. Aquí también hay una diferencia bien interesante. Y es que cuando vamos a una consola Teams, si vamos a nuestra asistencia técnica, lo que vamos a poder acá es, ok, necesito, por ejemplo, iniciar un chat, entonces, con una persona de Adobe para solicitar ayuda acerca de algún tema específico, ¿sí? Lo podría hacer acá. Entonces, por ahora, digamos, ese chat, pues sí, tiene que ser en inglés,
para poder ahí verificar esa inquietud que tengamos. Fíjense que desde acá no hay de pronto temas de, bueno, quiero colocar un caso. ¿Sí? Eso solo lo vamos a encontrar. Digamos que cuando iniciamos el chat, vamos a encontrar cuáles son nuestros casos y esos casos ya se van a verificar acá. Vamos a darle aquí un segundo para que carguen. Y entonces, ok, nuevamente me está pidiendo acá iniciar sesión. Lo tengo con mi aplicación de Adobe. Voy a probar aquí desde el celular. Ok, y a probar. Listo, y aquí entonces vería cuáles son los casos que se han creado a través de el chat. ¿Sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. ¿Mm? Aquí digamos que tendría información específica ya como de primera mano para poder entrar y utilizar esta información, digamos, como autoaprendizaje o autoaplicación. O podría también tener el tema de solicitud de sesiones con experto. ¿Sí? Muchos usuarios que no saben que con cada licencia de Acrobat que tengan, pues tienen derecho a 2 sesiones durante el año de suscripción, cada una de ellas de media hora. Entonces yo podría decir acá, ¿sabes qué? Necesito una sesión con experto. Necesito, por ejemplo, estos son los temas de los cuales tendría dentro de esta consola. Sí, entonces, no sé, algo de fotografía, digamos que esto va a depender de lo que tenga dentro de mi consola. Y acá podría decir, ok, sí, me sirve más en las mañanas, para aquí día y hora, y lo que voy es a este calendario para decir, mira, en estos días es que hay sesión en la mañana. Podría decir, ok, mira, para el 7 de diciembre, ok, no es que haya tanto en la mañana, ¿no? Entonces seleccionaría aquí la fecha y esa es la fecha que ya me va a llegar la agenda para poder tener esa sesión con un experto. ¿Sí? Entonces, fíjense acá cómo es el tema. Si nosotros vamos acá a nuestra consola Enterprise, entonces recuerden que acá son dos sesiones, cada una de 30 minutos, en el año que dura la suscripción, ¿no? Si vamos a la consola Enterprise, acá entonces no solo vamos a poder crear los casos, si acá la creación ilimitada de casos, pues también tenemos la parte de iniciar chat, si lo quisiéramos hacer de una vez. Si tenemos acá, por ejemplo, temas de Document Cloud directamente, formación, y desde acá la ventaja que vamos a tener es que las sesiones para experto, pues son, digamos, mucho más enfocadas, ¿sí? Podemos decir, no, que, ok, es que quiero implementar Acrobat DC con una serie de características y no lo he logrado. Bueno, eso sería más para un administrador. Pero de pronto para un usuario de producto, entonces, ok, la puedo generar de esta manera y estas sesiones, en el caso de una consola Enterprise, son ilimitadas. Puedo especificar acá, ¿sabes qué? Necesito de, perdón, Acrobat. Desde Acrobat DC Pro, fíjense todos los temas que tendría. Tengo algún otro tema o bueno, como creación de formularios. Puedo acá colocar, entonces, cuál es el tema. ¿Sí? Entonces, requiero generar un formulario, por decirlo. Entonces, acá ya tenemos mucha más flexibilidad. ¿Sabes qué? Necesito que, por ejemplo, la primera pueda ser el 3 de diciembre. Puede ser a las 8:30 de la mañana, por decir algo. Te damos una segunda opción, o sea, nosotros ya somos los que colocamos las opciones, ¿no? Y en esta zona horaria, este es mi correo y listo. Necesito que me contactes también cualquier cosa a tal número. ¿Mm? Se envía y simplemente lo que va a hacer Adobe es listo. Seleccionar una de estas fechas y horarios y decirles, sí, en esta fecha y horario hacemos la sesión de experto.
Entonces, es mucho más flexible desde esta parte, además de que son sesiones ilimitadas. Entonces, podemos aprovecharlo de una manera bien interesante. ¿Mm? Esa es la parte entonces de asistencia técnica. ¿Y qué es lo que ocurre ya, digamos, pensando en el tema de experiencia de usuario final? Básicamente, después de que nosotros hemos asignado la licencia, pues a nuestro usuario nos llega un correo donde dice, vea, Xsystem le ha dado a usted acceso a Acrobat DC, simplemente haga clic aquí para iniciar. ¿Mm? El usuario solo va a tener que iniciar sesión con sus correspondientes credenciales, dependiendo de lo que se haya seleccionado, si es un Adobe ID, si es un Enterprise ID o si es un Federate ID, pues va a tener que ingresar las credenciales de una manera diferente, pero con esta opción ya el usuario va a tener activado su producto. Listo, entonces, en resumen, esto es lo que hemos visto dentro de nuestro webinar de hoy, esa comparación rápida entre Acrobat DC para equipos y Acrobat DC para empresas. Recordemos que aquí en realidad la diferencia está en la consola que utilizamos para administrar todo el licenciamiento, cómo se agregan esos usuarios, cómo se asignan esas licencias, en fin. Y bueno, cómo vamos a poder crear esos paquetes de instalación.